Muchas gracias, muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto tenerles en este espacio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos muchos temas que discutir y pues una vez más externarles una sincera agradecimiento por estar aquí de parte de nuestra secretaria ejecutiva, la doctora Alejandra Cuña, que les manda un abrazo muy grande para cada una y cada uno de ustedes. En este momento voy a dar el uso de la palabra a nuestra PPT, Costa Rica, con Rosalind. Adelante. Muy buenos días, compañeras y compañeros. De verdad que otra vez es un gusto darles la bienvenida a un espacio de aprendizaje, de compartir experiencias, y más en un marco tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Para Costa Rica es un placer definitivamente tener este espaciecito, aunque sea pequeño, ¿verdad? Nosotros sabemos que tienen agendas complicadas, pero tener estos espacios de conversación, de aprendizaje, de reflexión, definitivamente se hacen importantes en el quehacer de cada uno y cada una de nosotras, ¿verdad? Esperamos que sea una mañana muy productiva, que la puedan aprovechar muchísimo. Tenemos una expositora que tengo el gusto de conocer y de verdad que sé que tiene una experiencia y un conocimiento amplísimo en el tema, entonces esperamos que sea de mucho provecho para todas y todos. Gracias, Rosalind. Me voy a permitir leer una pequeña biografía para que ustedes conozcan a nuestra expositora de esta mañana. Darcy Araya Solano, máster en Psicología Clínica Grupal y máster en Psicología Grupal. Se desempeñó durante 9 años capacitando y supervisando procesos de capacitación a mujeres de diferentes programas. Posteriormente ingresa al Instituto Nacional de la Mujer en Costa Rica como profesional especialista en el Departamento de Violencia de Género del INAMU, donde lleva 19 años. En dicho departamento ha tenido a cargo diferentes programas relacionados con las políticas y actualmente con la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades del Plan Novi 2017-2032. Invito muy cordialmente a Darcy a que quede a cargo. Le cedemos el uso de la palabra. Adelante, Darcy. Nada más indícanos si nos escuchas. No la escuchamos a usted. No, no la escuchamos. Un momentito, tal vez ahí, Edgardo, si nos ayudas. Con gusto. Si gusta, así puede salir e ingresar nuevamente a la reunión. Puede haber alguna pequeña desconexión con el sonido. Con Darcy, gusto. nuestro Sí, técnico nos indica. Bueno, queda, dale tú la indicación, Edgardo, por favor. sí, gracias. Podría también desconectar su micrófono o salir e ingresar nuevamente de la reunión para que vuelva a conectar toda la configuración. Ok, de acuerdo. Ahora sí la escuchamos, Darcy. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Entonces lo voy a hacer sin la diadema. Voy a poner un poquito más de volumen entonces. Y bueno, ahora sí. Bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. Espero que este día podamos reflexionar y analizar un poco la necesidad que tenemos de alcanzar una cultura de igualdad, una cultura de no violencia hacia todas las personas, pero principalmente hacia las mujeres y las niñas, que son las que viven día a día, cotidianamente, situaciones muy complejas que determinan en mucho las condiciones de salud que tienen o que tenemos todas las mujeres o la mitad de la población en el mundo. Entonces, un placer, un gusto y si quieren, entonces empezamos. Voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí vemos la presentación. Muy bien. Disculpen, la tenía en la primera filmina, pero no sé qué pasó. Bueno.
Bueno, estos espacios son sumamente importantes para comprender no solo la problemática que tenemos en nuestros países, para alcanzar una condición de vida muy diferente a la que tenemos actualmente. De verdad que la idea o la esperanza o el sueño que ojalá tengamos todos y todas tiene que ver con un mundo más justo, equitativamente, más igualitario, libre de violencia para todas las personas y un mundo donde esa convivencia no sea tan compleja y podamos realmente tener una cultura de respeto, de solidaridad, de sororidad, de empatía, de diversidad, donde todos y todas estemos conviviendo desde un lugar más cercano, más empático, más seguro y bueno, y esto por eso me imagino que estamos hoy aquí un poco para ver qué es lo que se ha hecho, cómo hemos alcanzado, cómo hemos avanzado en particularmente en Costa Rica, con dos políticas públicas que son pilares para poder alcanzar la igualdad y una vida libre de violencia para las mujeres. Yo voy a centrarme particularmente en un eje que confluye, donde confluyen las dos políticas y voy a referirme de forma tal vez escueta a los otros ejes de las políticas porque me pidieron que me centrara en el cambio cultural. Entonces, vamos a empezar un poco con algunas citas de reconocidas feministas que lo que pretenden es acercarnos un poco a la problemática que tenemos, cuál es el origen de la problemática. No podemos empezar una presentación sin entender, aunque lo voy a hacer también de manera muy rápida, entender por qué estamos donde estamos, ¿verdad? Rita Segato es una de las referencias más importantes que tenemos en este momento para entender a nivel social. Ella es antropóloga, pero para entender, ¿verdad?, cuál es esa dinámica que lleva a ejercer ese poder sobre las mujeres, ese poder de dominio, ese poder de control, y que al estar, al encontrarnos en esta situación, pues obviamente limita la posibilidad de tener un mundo o un país o países con una cultura realmente de igualdad y de no violencia. Una de sus citas es: la violencia de género es la primera escuela de todas las otras formas de violencia. Y esto lamentablemente es así. La violencia de género, la violencia contra las mujeres y las niñas se aprende desde muy temprano. Y al aprenderse desde muy temprano, realmente es esto, una escuela, una instrucción que se vive desde muy temprano y que determina todas las formas de relación con las mujeres en una sociedad. Ella luego menciona que la cárcel, esto lo podríamos analizar en otro espacio, pero ella refiere que la cárcel no es la que va a frenar el avance de la violencia contra las mujeres, sino que lo hará la transformación de la sociedad. Y vean que estas dos citas están estrechamente vinculadas. ¿Qué es lo que buscamos? Realmente una transformación social. ¿Por qué? ¿Por qué una transformación social? Porque si la violencia se aprende, si la violencia se aprende, podríamos hacer acciones sistemáticas, claro está, durante algunos años para revertir el problema de salud y el problema de seguridad ciudadana que tenemos en nuestros países. Entonces, hacia ahí es donde vamos con la política pública. La cárcel es algo, no lo puedo dejar de señalar, es un tema importante y hay existe la necesidad de que hayan sentencias condenatorias cuando hay violación de derechos, pero bueno, aquí lamentablemente no nos ocupa esa otra parte. Si hablamos de transformación social, tenemos que hablar de cultura, ¿verdad? La cultura es
la cultura de la sociedad lo abarca todo, está compuesta en realidad por todo lo que somos, desde lo que pensamos, sentimos hasta lo que actuamos. Son conceptos, hábitos, leyes, arte, costumbres, son las instituciones y la sociedad impone al individuo o a la persona sus costumbres y sus creencias. Hay una conciencia que se construye a partir de esto, una conciencia colectiva, que es una realidad diferente de los individuos, anterior y superior a ellos, que se apodera de la conciencia de ellos. Esto quiere decir que lo que nos construye, lo que somos las personas, tiene que ver con lo que aprendemos, con lo que aprendimos en esa cultura, en esa sociedad, esas costumbres, esos símbolos, esas leyes, esas normas que nos rigen. Entonces, la cultura nos dice qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Y lamentablemente, la cultura que tenemos actualmente es una cultura de violencia, es una cultura que cada vez más nos lleva a violentar los derechos de las otras personas y obviamente entonces hay condiciones de desigualdad principalmente para las que menos poder tienen en esa sociedad, ¿verdad? Johan Galtung es uno de los, ¿verdad? De los que analizan los problemas de violencia y a mí me parece que su teoría es absolutamente pertinente para analizar cómo las violencias se interrelacionan entre sí, pero que lamentablemente solo podemos ver como la punta del iceberg. No se ve que lo que está en la base de la violencia, que es creado por la cultura y que determina en mucho esa violencia directa, que es la que vemos todos los días. No podemos hablar, si hablamos de cultura, no podemos dejar de hablar de una cultura patriarcal, de una cultura que está centrada en un poder hegemónico, de una cultura que está centrada en unas cuantas personas que ejercen una masculinidad para dominar y para controlar, que está determinada, ¿verdad? O que se sostiene por patrones culturales, por prejuicios, por signos, por comportamientos que se transmiten y reproducen precisamente esas relaciones de dominación, de desigualdad y de discriminación. Si estamos hablando que queremos una cultura de igualdad, si estamos hablando que buscamos una cultura de no violencia, pues tenemos que entender que tenemos que erradicar esa cultura patriarcal, porque ahí se reproducen relaciones de dominación, porque ahí se reproducen relaciones de desigualdad, de discriminación, que además naturalizan o justifican principalmente la subordinación y la violencia contra las mujeres, pero además promueve la impunidad, ¿verdad? Entonces, en esa línea que llevamos de entender que la transformación social es lo que buscamos, una cultura para la igualdad, una cultura para la no violencia, tenemos que entender que hay un trabajo demasiado necesario y determinante en la cultura, en la base, en lo que empezamos a aprender en la relación y en los vínculos con las personas. Esto era lo que les mencionaba. Regularmente lo que vemos son los asesinatos. Voy a empezar por el triángulo de la derecha. Lo primero que vemos son los asesinatos, la agresión física, las violaciones, los abusos. Si hablamos de las brechas de género, ¿verdad? Salarios, cuido, salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso lo vemos, pero no sabemos muchas veces por qué se da. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que determina que las mujeres y las niñas tengan condiciones desiguales en estas sociedades? Pues ya sabemos que obedece a una cultura. Sabemos que obedece no solo a una cultura específica, sino a una cultura patriarcal donde un dueño y señor de las tierras y de las familias ¿verdad? Como lo era en la sociedad feudal, determina su poder por ser dueño de todo y de todos, ¿verdad? En
en esta situación no se escapan también los niños y otros hombres que no cumplen con ese estereotipo de un hombre, ¿verdad? Con una masculinidad hegemónica que quiere dominar y que quiere controlar. Porque el punto central de todo esto precisamente es el dominio, el control y el poder económico, político y social. Ok, entonces lo que quisiéramos en esta presentación es entender que la política pública que vamos a entrar a ver, la que propone hacer o promover con todas las instituciones del Estado un cambio cultural, tiene que trabajar sobre otros determinantes, ¿verdad? Tiene que trabajar sobre otras condiciones. Tiene que trabajar sobre la base estructural de la violencia contra las mujeres o la desigualdad o las discriminaciones, ¿verdad?, que hay hacia las mujeres. Entonces, yo les hablaba de Roger Galton, de John Galton. Él menciona esta pirámide, ¿verdad? Y dice nuevamente que lo que vemos es esta violencia directa, que fue la que vimos aquí con asesinatos, violencia física u otras formas de discriminación, pero no vemos que lo que está en el fondo es una violencia cultural que determina una violencia estructural, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque esa violencia cultural tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente, normas, valores, creencias que legitiman y justifican la violencia estructural, que es donde hay una privación de oportunidades y derechos. Si hay una cultura que dice que las mujeres deben ganar menos, o si hay una cultura que dice que las mujeres deben dedicarse exclusivamente a labores domésticas o si se dedican a otras labores fuera de su casa, corren el riesgo de ser violentadas física, emocional y sexualmente en la calle, en las instituciones, en los espacios semipúblicos, bares, restaurantes, playas, etcétera, ¿verdad? Hasta en la escuela o en los trabajos. Sí, ellas salen a trabajar, si ellas salen a estudiar y se encuentran con todas estas manifestaciones de violencia, pues obviamente va a repercutir directamente en la posibilidad de continuar sus estudios, de conseguir un trabajo, de tener condiciones dignas, amparadas en los derechos humanos, que le permitan trabajar tranquila, sin traumas de haber sufrido violencia doméstica u otras manifestaciones de violencia, y va a buscar otras condiciones o otros ejercicios dentro de la misma sociedad que le permitan realizarse como persona, como mujer, ¿verdad? Pero esto va a estar muy determinado de la violencia cultural que se haya establecido. Y esa privación de oportunidades que señalo en lo que es la violencia estructural va a repercutir directamente en la violencia directa, ¿verdad? Entonces, llevamos muchos años, décadas, ¿verdad?, de violencia directa hacia las mujeres por su condición de género, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anda sola, porque hay un montón de narrativas que justifican y naturalizan esa violencia directa, que nacen a la vez en la cultura, ¿verdad? Entonces, porque sale sola, porque anda con esa ropa, porque está tomada, porque elige un trabajo en esos horarios, porque dejó los niños y las niñas solas, porque, ¿verdad? Hay una serie de narrativas que limitan una comprensión real de lo que ha establecido la cultura como supuestamente natural y legítimo, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el trabajo que nos ocupa para hacer un cambio cultural, requerimos hacerlo desde esta violencia cultural y esta violencia estructural, ¿verdad? Entonces, estas sociedades de las que hablamos, en las que estamos inmersas, todas las personas buscan fuentes de legitimación
y acuden a la cultura, a la religión, al pasado, a las costumbres, a todo lo que somos desde la historia de vida, ¿verdad? ¿Verdad? Para justificar la violencia. Y también se promueve la idea de que la inferioridad es inherente a la naturaleza femenina. Y esto es tan cruel, tan cruel, tan cruel que cala en cualquier cerebro, cala en cualquier persona, cala en la vida de todas las personas, ¿verdad? Y más cuando los niños y las niñas están expuestos a medios de comunicación o a literatura o a otras costumbres o acciones de la misma cultura que refuerzan la inferioridad de las mujeres solo por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Entonces, se justifica que hay un déficit de fuerza y de racionalidad, y de ahí se deriva entonces el regreso al viejo mundo patriarcal, y para ello se justifica la violencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dice, bueno, ¿verdad? No tenía que salir sola, por eso le pasó lo que pasó, o ¿por qué se buscó un trabajo de esos cuando se sabe que una mujer se expone cuando busca un trabajo de esos, ¿verdad? Entonces, buscamos que ella se sienta culpable, y la culpa también es un mecanismo total y absolutamente determinante para mantener bajo control y bajo dominio a las mujeres. Hablemos de consecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias que hay en todo esto que de manera totalmente acelerada pude tocar? Es que todo acto de violencia de género que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada, es violencia contra las mujeres. O la Convención de Belém do Pará establece con mucha claridad y de manera específica qué es violencia contra las mujeres. Puede suceder en lo íntimo, ¿verdad? En la vida privada, puede suceder en la sociedad, en la cultura, en las relaciones sociales, y puede suceder también perpetrada y tolerada por el Estado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque esos tipos de violencia física, sexual, emocional, inclusive patrimonial, se pueden dar en los diferentes espacios, y las consecuencias que hay en la vida de las mujeres vamos a ver, llegan a ser determinantes para seguir con una vida saludable o no. Entonces, acá la violencia contra la mujer es ejercida, o puede ser ejercida por la pareja, o puede ser ejercida por una violencia, por cualquier persona, conocida o desconocida, que ejerce violencia sexual. Pero esto, ¿verdad? Lo dije al principio, constituye entonces un problema de salud pública. Es un problema de salud pública y es un problema de seguridad ciudadana y una violación de derechos humanos de las mujeres. Entonces, puede afectar realmente todo de las mujeres, pero no solo la vida de ellas. Puede haber repercusiones en sus hijas e hijas, en la comunidad y en el país, ¿verdad? Porque ciertamente ahora la cita última nos va a decir con mucha claridad cómo la violencia contra las mujeres o las otras discriminaciones hacia las mujeres pueden afectar los países, el desarrollo de los países. El Banco Mundial ha sido muy claro en decir, si la mitad de la población trabajara en igualdad de condiciones, no habrían países pobres, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias realmente importantes para las mujeres, pero también para el resto de las personas en los países. Las estimaciones ustedes las deben de conocer de parte de la Organización Mundial de la Salud, y que indica que alrededor de 1
de cada 3 mujeres en las Américas han sufrido violencia física o sexual de pareja, violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Solo este dato nos dice las repercusiones que puede haber a nivel de salud en el caso de las mujeres. Y bueno, y podríamos hablar de todas las otras discriminaciones en todos los ámbitos de la vida de las mujeres que también se conjugan en todas estas discriminaciones, en todas estas desigualdades y repercute directamente en esa vida. Bueno, comprendiendo un poco la necesidad de trabajar para transformar la sociedad, para tener una cultura diferente, una cultura de igualdad, de respeto mutuo, de solidaridad, de convivencia, de diversidad, el Plan OBI, la Política Nacional para Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que inició en el 2017 y termina en el 2032, se propone se propone un trabajo articulado a nivel de sectores y a nivel de instituciones para poder atender este problema estructural de las discriminaciones hacia las mujeres. ¿Para qué? Para que avancemos realmente. Cuando hay un problema estructural, cuando hay un problema de cultura, si no nos agarramos de las manos, si no hay posibilidad de que trabajemos en conjunto, como Estado, como instituciones del Estado, públicas y privadas, no hay posibilidad de avanzar sobre transformación cultural. No hay posibilidad de hacer un cambio, ¿verdad? En la cultura, como lo esperamos. Voy a bajar esto. Ajá. Bueno, el Plan OBI, la Política Nacional para la Atención de la Violencia contra las mujeres, está completamente concordante con los compromisos asumidos por Costa Rica cuando firmó la Convención de Belém do Pará, ¿verdad? Entonces, estamos muy conscientes desde la construcción de las 3 políticas que hemos tenido de hacer consultas a las mujeres para ver si realmente hemos avanzado, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos que aún tenemos y bueno, y avances, ¿por qué no?, en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, cuando íbamos a trabajar sobre el 20 aniversario de la Convención de Belém do Pará, nos fuimos a diferentes comunidades con diferentes poblaciones, consultamos en todo el país cuáles eran esos avances, esos desafíos, esos retos que teníamos todavía según lo que establece la Convención y empezamos a partir de ahí a determinar cuáles eran los ejes estratégicos que íbamos a tener en la política. Es importante entender que en el caso de Costa Rica tenemos antecedentes, tenemos un marco normativo muy robusto. Estas son solo algunas de las leyes que tenemos en Costa Rica y bueno, de las convenciones. Sin embargo, casi que tenemos una ley para cada una de las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Las más recientes, las de acoso sexual callejero, la de violencia política, la de violencia vicaria, esas son como las más recientes, pero en realidad contamos con, por dicha, con ese marco tan robusto a nivel normativo. En Costa Rica iniciamos desde el 94 con un plan, con una propuesta de política. Luego seguimos en el 2010 con otra política nacional, la que tenemos actualmente, que es el Plan OBI, que es la primera política que hace un trabajo específico sobre cambio cultural. Y bueno, después de esta, o en el marco de esta política, se vio la necesidad de crear un decreto de acciones prioritarias donde también están incluidas las acciones sobre cambio cultural.
¿Cuál es el propósito de esta política? Bueno, promover una cultura no machista, la ruptura de los ciclos de transmisión social intergeneracional de la violencia contra las mujeres, la no impunidad y la debida diligencia en la respuesta del Estado costarricense para el avance en la erradicación de esta violencia y como condiciones para el pleno desarrollo humano de las mujeres y la sociedad. Aquí es quizá donde está el núcleo central de cómo vamos a trabajar o cómo estamos trabajando cambio cultural. En esta política tenemos 6 ejes estructurales. Estos 6 ejes nacieron a partir de esos retos y desafíos que las mujeres a nivel de todo el país identificaron para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, el primero de ellos tiene que ver con una promoción de una cultura no machista, ¿verdad? Vean que aquí hay un detalle importante y tiene que ver con que nuestra política no se centra en trabajar, como regularmente se hace desde las políticas, promoción, prevención y atención, sino que en este caso nosotras tenemos 6 ejes estratégicos que nacen a partir de esa historia que les comenté y que damos especial énfasis a la promoción de derechos, a la promoción de igualdad en el eje 1 y en el eje 2. Los demás, el 3, 4 y 5, 6, tienen, digamos, una centralidad principalmente, no deja de atender prevención de la violencia contra las mujeres, pero tiene una centralidad en la atención, ¿verdad? Entonces, estos dos son los a los que nos vamos a referir el día de hoy, a la promoción de una cultura no machista y a la promoción de masculinidades para la igualdad y no violencia. También la primera política que tiene un eje específico a partir de la investigación y del trabajo en comunidad y con instituciones, específicamente con hombres, adultos y jóvenes, que es de donde nace la propuesta de este eje de promoción de las masculinidades para la igualdad y la no violencia. Esto otro que tenemos aquí son los ejes transversales. Los ejes transversales quiere decir que vamos a trabajar en todos los ejes estructurales de la política sobre estos ejes transversales. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, que todos los 6 ejes tengan comunicación social para el cambio. Cuando hablamos de comunicación social para el cambio, hablamos de campañas, pero no solo campañas. Hablamos de una apuesta que hacemos para la transformación social. ¿Cómo? Llegando a comunidades a conversar a partir de las campañas que se construyen, vamos a llegar a comunidades a conversar desde una apuesta horizontal, donde nos sentamos con las personas en comunidad para conversar sobre precisamente cómo hacer para avanzar sobre este cambio cultural, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a ver 17 ejes temáticos que están en este eje número 1 y que son las rieles, podríamos decir, ¿verdad? La base que tenemos para promover ese cambio cultural. El segundo eje transversal tiene que ver con la organización y acción ciudadana en el espacio local comunitario. Ahora, cuando les presente las apuestas del Plan OVI, también vamos a comprender de una mejor manera cómo estamos claramente visualizando que la organización de las comunidades en el espacio comunitario, con municipio, con organizaciones, con lideresas, con líderes, ¿verdad? Con todas las personas que se quieran sumar, con toda la comunidad, estamos promoviendo esa organización. Volver a la organización donde nos vemos las caras, donde conversamos, donde reflexionamos, donde determinamos en conjunto cuáles son las acciones que necesitamos para tener un cambio cultural, una transformación social. El otro eje transversal tiene que ver con educación, todo lo que es capacitación para el cambio cultural
desde una metodología participativa, obviamente, no es desde una educación vertical, sino nuevamente horizontal, donde podamos tener una base y conversar sobre esa base y reconocer las experiencias y los conocimientos de las comunidades o de las personas en las comunidades. El cuarto eje transversal tiene que ver un poco más con la investigación que se hace para ir reconociendo dónde están los baches, dónde están las dificultades, cómo hacer para avanzar de una forma más acelerada y entre otras muchas cosas. Y por supuesto que la atención integral que está centrada particularmente en algunos de estos ejes. Estas son las apuestas de las que les hablaba. Ustedes ven que estas apuestas tienen mucho o están centralizadas en el cambio cultural. ¿A qué le vamos a apostar? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, hay un especial énfasis de trabajo con personas menores de edad, porque si hablamos de que necesitamos hacer transformación social, mover los cimientos de la cultura patriarcal, de una cultura de poder de dominio, de una cultura centralizada en las discriminaciones o en el ejercicio de discriminaciones hacia otras personas, mujeres, otros hombres, otros niños, niñas. Entonces tenemos que mover los cimientos. ¿Cómo hacemos eso? Con personas menores de edad. ¿Por qué? Porque esas personas menores de edad están en construcción identitaria, están en un proceso de construcción de sus identidades. Y eso entonces requiere que esas personas sean... empiecen a reflexionar sobre esos 17 ejes temáticos que ahora les voy a mostrar, ¿verdad? Sobre esa diversidad, sobre esa reflexión, sobre esa empatía, sobre esa negociación, etcétera. Que podamos llegar con un paquete de propuestas que probablemente los chicos y las chicas, los niños y las niñas van a modificar desde todo ese pensamiento mágico y constructivo en el que se encuentran, pero la idea es que las transformen y se apropien para tener un mundo diferente, una propuesta de ser y estar en el mundo diferente donde todos y todas quepamos, donde podamos recurrir a la palabra y no a la violencia, donde podamos recurrir a la negociación y no, ¿verdad?, a un estado alterado que llegue al ejercicio violento. Entonces, vamos a darle prioridad al trabajo con mujeres, niñas, jóvenes en todas sus diversidades. Vamos además a darle especialmente énfasis al trabajo en violencias sexuales, ¿verdad? Cómo hacer un trabajo específico con las chicas, ¿verdad? Precisamente porque son las que se están viendo afectadas por las violencias sexuales a nivel privado y a nivel de comunidad. Entonces, hay un especial énfasis en ese trabajo con las niñas y con las jóvenes. Y bueno, lo que tratamos es de intervenir en la interrupción de la transmisión intergeneracional de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Cuando una mujer adulta le dice a una que ella se salió de su casa y tuvo sus hijos e hijas porque pensó que había encontrado el amor de su vida y que pensaba que la iba a cuidar, la iba a proteger, pero se dio cuenta, despertó y se dio cuenta que eso no sucedió y entonces tiene determinantes sociales importantes como pobreza, como exclusión, no hay, ¿verdad? No terminó la formación, la educación formal, etcétera, y con muchas condiciones de vulnerabilidad a su alrededor. Y además sufre violencia,
¿verdad? Entonces lo que queremos es evitar esa transmisión intergeneracional que hay, que la vuelven a repetir las chicas cuando una las tiene en procesos formativos desde jóvenes, ¿verdad? Vuelven a repetir como la misma situación que vivió su mamá. Lo que queremos es romper con esa situación para promover condiciones de igualdad también en las chicas desde muy jóvenes, por medio de los recursos que tiene el Estado y una trazabilidad de estas chicas y de sus hijos e hijas cuando los hay. El trabajo con hombres, les decía que es una de las apuestas que tenemos ahora en esta tercera política. El trabajo con niños, por la misma razón que les decía, de esa construcción identitaria en la que se encuentran los niños. Trabajar con hombres adultos es más complejo, ya hay una construcción identitaria, ya hay reforzamientos sociales que les limitan y ya tienen un poder, ¿verdad? Una, ¿cómo le podríamos decir? Una corporación entre hombres, una cofradía, como dice Rita Segato, entre los hombres, ¿verdad? Donde están reforzados constantemente y que es muy difícil dejar de ejercer violencia porque están reforzados hacia ahí. No es imposible, no, ¿verdad? Es dejar de ejercer ese poder, pero también muchos de ellos no quieren dejar ese poder de dominio y quieren continuar con este ejercicio de masculinidades violentas. En el caso de los chicos jóvenes, en el caso de los niños, se pueden construir identidades diferentes, identidades donde la respuesta no sea la violencia, ni física, ni psicológica, ni sexual, donde ellos no recurran a la violencia para sentirse hombres, sino que recurran a la empatía, que recurran a la solidaridad, a la negociación, a la palabra, ¿verdad? Para tener una sociedad más justa, más igualitaria, ¿verdad? Con menos violencia o sin violencia. Y esta es una recomendación que se había hecho al Estado costarricense de trabajar con hombres. Es muy importante. Nosotras empezamos, como les dije en algún momento, investigando cuáles eran los ejes temáticos que necesitábamos trabajar con hombres y salió de esa investigación esos que están aquí, ¿verdad? Que tienen que ver con el poder y el control, el cuidado o la paternidad responsable y la sexualidad en los hombres, ¿verdad? Entonces, esos son los tres ejes temáticos que trabajamos desde ahí con niños, con jóvenes y principalmente en espacios de capacitación. La otra apuesta que tenemos acá en la política tiene que ver con la prevención primaria y la promoción de un no machismo en todos los ámbitos. Entonces es poner el cambio cultural en el centro. Esto es lo que queremos en esta política, centrar el cambio, la necesidad de hacer cambio cultural y para ello necesitamos evidenciar lo que pasa en la cotidianidad, lo que pasa en la cultura, lo que pasa desde la violencia simbólica, que muchas veces es tan difícil reconocer porque estamos adiestrados, acostumbrados o acostumbradas a vivir en espacios de violencia donde se justifica, naturaliza y legitima la violencia, específicamente contra las mujeres por medio de prejuicios, estereotipos y mitos, ¿ok? Y la última apuesta es trabajar en lo comunal, trabajar en la comunidad, en el municipio, con las municipalidades, ahí directamente, porque precisamente queremos una articulación donde podamos incidir directamente en esas acciones de manera integral para acelerar este cambio cultural. Los enfoques que tenemos para trabajar estas apuestas, estos ejes estratégicos, estos ejes transversales, tienen que ver con los que ustedes conocen, que los derechos humanos por excelencia. Quisimos dar un énfasis a los derechos humanos de las mujeres porque ya sabemos que están en desigualdad absoluta, con mayores discriminaciones en todos los ámbitos de su vida y por eso dice derechos humanos y derechos de las mujeres.
para hacer un llamado y señalar la necesidad de incluir, aunque sabemos que las tenemos, pero no de forma efectiva, ¿verdad? Entonces hacemos esa aclaración. Las relaciones de poder, igualdad entre mujeres, el continuum y la interseccionalidad, que es tan importante para poder atender la desigualdad en los diferentes espacios, la diversidad, el curso de la vida, el contexto, la promoción y prevención integral, el trabajo de gobernanza articulado con comunidades y todo lo que tiene que ver con corresponsabilidad, participación comunitaria y movilización social. Los principios, siempre nos gusta tener principios de los cuales partimos en las políticas y recordarlos siempre que estamos ahí para, porque tenemos un llamado a ser diligentes, a reconocer la resiliencia, a no revictimizar, a no discriminar, a trabajar desde la horizontalidad, a promover procesos de cambio con las personas. De forma específica, en el eje 1 de la política, tanto de pie como de plano hoy, la política para igualdad y equidad de género, que es otra de nuestras políticas, tenemos un eje que lo que pretende de manera específica es trabajar sobre ese cambio cultural, como lo habíamos mencionado. Entonces ahí tratamos de incluir acciones que se fueran sumando de manera sistemática en las comunidades. No pensamos nunca, porque no es la metodología que nos permitiría obtener los resultados, ¿verdad? Que se pensaron. No pensamos nunca en aplicar un eje en un lado, un eje en otro, no. Para trabajar, para erradicar la violencia contra las mujeres hay que aplicar todos los ejes de la política en las diferentes comunidades. La única diferencia es que dependiendo de las condiciones de cada comunidad, vamos a ir avanzando en uno o en otro, en cualquiera de los 6, de manera diferente. ¿Verdad? Podemos ir aplicando 1, 2, 3, 4, 5 acciones dependiendo de esas condiciones que les mencionaba. Entonces, ahí podrán ver cómo tenemos estudios de percepción, un poco para valorar cómo están esas percepciones sobre discriminación, sobre violencia, principalmente, bueno, en toda la población, pero principalmente en personas jóvenes. Ya sabemos, por ejemplo, en Costa Rica, que hay una tendencia a la alta de femicidios en parejas cada vez más jóvenes, que las relaciones impropias, por ejemplo, es una de las manifestaciones de violencia contra las mujeres que va en aumento. Entonces, estas condiciones nos dicen mucho de la necesidad también de trabajar con personas jóvenes sobre esas percepciones que tienen acerca de las mujeres, los roles, los hombres, sus roles, etcétera, ¿verdad? Las estrategias de comunicación y formación que les mencioné en los ejes transversales y el tema de la publicidad sexista, ¿verdad? Eso es importantísimo. La violencia simbólica es una de las violencias, es una de las violencias estructurales, ¿verdad? La violencia simbólica está ahí en el nivel estructural porque se ha normalizado, se ha legitimado y precisamente es la que estructura luego para que esas mujeres no tengan la posibilidad, a pesar de tener derechos humanos, de acceder a una educación, a un trabajo y a estar libre de violencia en todos sus espacios. Estos son los ejes temáticos que trabajamos en el eje 1. Tiene que ver con la mirada crítica de la realidad respecto a las relaciones de poder entre hombres y mujeres y las desigualdades, la mirada crítica frente a prejuicios y estereotipos basados en género, el falso amor romántico como factor de riesgo, el compromiso activo con el cambio personal y social para prevenir la violencia contra las mujeres. Vean que yo quisiera hacer un paréntesis aquí porque para alcanzar la igualdad
para alcanzar el cambio cultural, para alcanzar formas diferentes de relacionarnos, tenemos que acabar con la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una de las discriminaciones más estructurales, ¿verdad?, que tenemos y más justificadas y naturalizadas a nivel de la sociedad, ¿verdad? Es cuando la denominamos a las mujeres como inferiores por ser mujeres y además que están sujetas a condiciones de violencia solo por el hecho de ser mujeres. Si no acabamos con la violencia contra las mujeres, es muy difícil alcanzar la igualdad. Podríamos tener salarios justos, trabajos en igualdad de condiciones, pero si sufrimos violencia, lamentablemente, solo por el hecho de ser mujer, violencia solo por el hecho de ser mujer, lamentablemente no podríamos estar en esos trabajos y en esas otras condiciones sociales en igualdad de condiciones. El otro eje temático tiene que ver con reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias, el cuidado mutuo, la empatía, solidaridad y sororidad, el autocuido, la inclusión, la capacidad para el diálogo y negociación, el manejo y expresión de emociones, el ejercicio de sexualidades afectivas, placenteras, seguras y en corresponsabilidad y respetuosas de las diversidades. En el eje 2, que es el trabajo con hombres, con niños, jóvenes y hombres adultos, para que estos hombres adultos capaciten a hombres jóvenes, a chicos jóvenes, se basa principalmente en la formación de competencias en estos niños y en estos adolescentes, tanto los que están dentro de las instituciones con la intención de que estos a su vez sirvan de formadores a la población usuaria de sus servicios, a otros chicos jóvenes, pero principalmente, como ya lo he reiterado, con chicos jóvenes y con chicos y niños para una construcción identitaria libre de violencia, sin ejercicios de violencia. Y nuevamente se reitera aquí la necesidad de trabajar sobre el poder de dominio y el control machista, el ejercicio de paternidades y afectividades involucrados en el cuidado y en la corresponsabilidad, brindando modelos de masculinidad no machista y libre de violencia. El ejercicio de una sexualidad integral, informada, placentera, no solo coital, sino una sexualidad integral y en corresponsabilidad como factor protector frente a la violencia contra las mujeres. Entonces, como ustedes pueden ver, en esos dos ejes que son principales para el cambio cultural, necesitamos trabajar de manera transversal las estrategias de comunicación social que abarcan más que campañas, abarca la comunicación horizontal en comunidades para la reflexión, para la organización, para la movilización, la capacitación que igualmente busca estos objetivos y, por supuesto, que la organización y acción ciudadana. Estos son los avances en el informe de rendición de cuentas que tuvimos en el año 2023. Todavía no tenemos el del 2024. Podríamos decir que en el eje 1 y el eje 2 tenemos un avance significativo. Sin embargo, yo diría que las cifras son muy alentadoras, pero todavía nos hace falta mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Tenemos claro lo que hay que hacer. Hemos intentado coordinar con las diferentes instituciones y con los diferentes sectores para trabajar, porque habemos un montón de instituciones con una responsabilidad o con una corresponsabilidad en el cambio cultural, en la promoción de derechos, en la promoción de igualdad, ¿verdad? Habemos muchas instituciones de los estados con esa responsabilidad. Entonces, la idea es que nos juntemos para trabajar en una misma línea esos ejes temáticos que nos permitirán tener una sociedad diferente a la que tenemos actualmente. ¿Cómo se ejecuta? Entonces, esto es importante en el sentido de que en el caso de Costa Rica, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene la responsabilidad
de coordinar un sistema nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, donde se encuentran 22 instituciones del Estado costarricense y esas 22 instituciones tienen que ejecutar esta política pública. Es por eso que es determinante que todas estas instituciones puedan colaborar en la detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas que viven o que son víctimas de violencia por su condición de género, y están obligadas todas estas instituciones a orientar sus labores para cumplir con este objetivo. Esas son las instituciones, según la ley 8688 del Sistema Nacional, que es este arbolito que tenemos como símbolo, ahí donde cada circulito representa una de estas instituciones, y deberíamos estar en esa coordinación interinstitucional. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y si hablamos que nos unifica una política nacional que está centrada en el cambio cultural, entonces deberíamos estar haciendo acciones de articulación, de vigilancia, con una política nacional para precisamente alcanzar los objetivos. Eso es más o menos la organización que tenemos. Hay un Consejo Nacional que es con jerarcas de 8 instituciones de las 22 que giran directrices políticas y que avala lo construido a nivel técnico en una comisión de seguimiento. Luego hay comisiones de trabajo y hay redes locales. Aquí quizá lo que me interesa es que ustedes puedan ver que en ese trabajo a nivel comunal, a nivel local, hay redes locales para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres que están conformadas por las instituciones de esas 22 instituciones que tienen presencia local. O sea, si de esas 22 instituciones en uno de estos lugares, por ejemplo, Atenas, tenemos 15 instituciones a nivel local, esas 15 deberían trabajar articuladamente en esa política, principalmente en lo que nos corresponde hoy, el cambio cultural. Las redes locales tienen un énfasis en la promoción y en la prevención, ¿verdad? Son acciones articuladas que deben hacer en conjunto como instituciones para alcanzar ese objetivo. Y bueno, en el marco de esa ley que les mencioné, en el modelo de gestión de la política se establece que en concordancia con los ejes estructurales, los 6 ejes que les mencioné, de promoción de una cultura no machista, el trabajo con hombres, el trabajo en violencia sexual, la prevención de femicidio, etc. La responsabilidad de las redes locales refiere a la promoción de la participación de la sociedad civil en sus diferentes expresiones, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, empresa privada, en los espacios locales de coordinación de las acciones para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, así como el área de la promoción de derechos, ¿verdad? Entonces vean que todo es coherente en tanto la política tiene una orientación clara en el trabajo comunal para el cambio cultural, e igualmente el modelo de gestión y la ley del sistema hace el énfasis de trabajar sobre las diferentes expresiones u organizaciones a nivel de la comunidad. Y bueno, para cerrar, hay 2 citas que quisiera mencionar, y una es de esta feminista Gloria Ansaldúa, que dice: cambiar la forma en que la gente piensa es más difícil que cambiar las leyes. Por eso es tan determinante el trabajo a nivel cultural. Esa forma, esas cogniciones o esos pensamientos que tenemos las personas, las adquirimos a través de la socialización que tuvimos, los aprendizajes en la relación con otros. Entonces tenemos que cambiar esos mitos, esos prejuicios, esas formas estereotipadas de vernos, de pensarnos, de cómo actuar, de cómo actuamos con otros valores, ¿verdad? Esos otras
valores que nos permitirán tener una vida diferente, una transformación realmente social. Y lo que también mencioné anteriormente, que lo retomó en alguno de sus discursos Hillary Clinton, es: si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derechos, dignidad y oportunidades, veríamos el progreso político y económico en todo el mundo. Entonces, realmente, para hacer cambio cultural, para eliminar discriminaciones, para eliminar violencia contra las mujeres, es absolutamente indispensable, como ya lo vimos en la pirámide de Galton, trabajar sobre cultura, trabajar sobre relaciones, sobre símbolos, sobre valores, sobre normas, sobre creencias, para alcanzar esa igualdad y esa vida libre de violencia para todas las personas y especialmente para las mujeres que estamos en una condición crítica en estos momentos, ¿verdad? Muchas gracias y espero haya contribuido en algo en este espacio. Darcy, qué increíble. Bueno, muchísimas gracias por toda esta eh, no plenaria, exposición, espacio de aprendizaje. Creo que realmente nos ha impactado todo lo que usted nos ha dicho y también nos recuerda todo lo que queda por hacer. La verdad que estamos, como decía usted, apenas avanzando a pasitos, pero vamos avanzando, que eso es lo importante. Así que muchísimas gracias. Tenemos ahora unos 10 minutitos si tienen alguna consulta, si tienen algún comentario hacia Darcy, ya sea que lo puedan escribir en el chat, ¿verdad? O también tienen espacio para hacer uso de la palabra. Así que vamos a ver si tenemos en el chat algún. Bueno, básicamente, Darcy, las personas agradecen su presentación, excelente ponencia. Eh, Aquí veo una de Yamiri. Dice, saludos. ¿Este modelo de gestión de políticas podría llevarse a otros países de Latinoamérica como iniciativa a través de organismos internacionales? Esa sería la consulta de Yamil. Adelante. Sí, eh, el modelo de gestión de esta política está creado a partir de la ley del sistema, que era lo que les decía. Esa ley nos dice en Costa Rica cómo debemos operar o cómo debemos trabajar con esa política pública. Sin embargo, creo que sí, que mucho de ese trabajo está centralizado en el trabajo comunitario, en el trabajo local, en el trabajo con municipios, que permitan articular desde un nivel central, regional y local esas acciones para que lleguen a este espacio comunitario y se pueda hacer un trabajo conjunto desde todos los niveles y desde todas las instituciones que tenemos competencia ahí. A pesar de que o más bien yo me imagino que los otros países pueden tener algún marco normativo que también les dé directrices de cómo se debe articular o cómo se debe trabajar a nivel interinstitucional, intersectorial, para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, sería como de analizar un poco cuál es la normativa que tienen, cuál es la experiencia absolutamente válida que tienen en cada uno de los países y cómo irse a ese nivel, a esos diferentes niveles, hacer una incidencia para trabajar sobre el cambio cultural o sobre los ejes que tengan previstos. Muchas gracias. También damos el uso de la palabra a Carlos Lora. Adelante. Hola Carlos, ¿nos escuchas? Bueno, mientras tanto, me voy a permitir leer un comentario de nuestra compañera Betty de la comisión. Buen día, Betty Paz. Saludos a todas de Guatemala. Por favor, compartir la estrategia de sostenibilidad del modelo. ¿Se basa en reformas presupuestarias o adecuación de presupuestos institucionales o apoyo de la cooperación internacional?
Esa sería la consulta, ¿verdad? Que si la estrategia de sostenibilidad se basa en reformas presupuestarias o cooperación internacional. Adelante, Darcy. No, en realidad son los presupuestos que tenemos las diferentes instituciones recientemente para el segundo plan quinquenal, porque la política tiene 3 planes quinquenales. En este segundo hemos incursionado en una difícil tarea que yo creo que tenemos todos los países de determinar cuál es la inversión que se hace en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Entonces, se ha intentado que los presupuestos, todas las instituciones deberían tener presupuestos específicos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, específicamente en lo que establece la política pública. Entonces, cada institución va a determinar cuál es el aporte económico que va a ser a partir de las acciones establecidas en ese plan quinquenal. Entonces, por ejemplo, el tema de la comunicación social para el cambio. La propuesta siempre ha sido de que las diferentes instituciones hagan campañas y las socialicen a todas las instituciones, a las 22 instituciones, para que podamos trabajar todas sobre esa campaña. O bien se construye una en conjunto con recursos de todas las instituciones y esa se divulga a nivel de las 22 instituciones o inclusive a nivel de otras instituciones que no están en la ley del sistema. Entonces, esto va a depender de el tipo de acción, pero todas tienen que determinar recursos para esto. Cooperación internacional hemos tenido en algunas acciones específicas y nos han apoyado para algunas acciones estratégicas, pero principalmente son los recursos de cada una de las instituciones. Muchas gracias, Darcy. No sé si Carlos Lora podrá abrir su micrófono o si también gusta, puede escribir el comentario en el chat. Vamos a dar un espacio a ver si nos contesta. Bueno, mientras tanto, Alejandra Gabriela dice, está un poquito larga, me voy a permitir leerla. Saludos desde Guatemala, Hospital Japón de Izabal. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si un caso de violencia ha estado aquí en Guatemala? Se le cumple el protocolo, pero la usuaria decide ir a otro país por esta problemática para resguardarse, ya sea sola o con sus hijos. Es un ejemplo. ¿Qué posibilidad hay de que en cualquier lugar de Latinoamérica puedan apoyar a la usuaria? ¿O qué requisitos solicitan? ¿O se necesita algún documento que la usuaria lleve o no es necesario? Adelante, Darcy. Recientemente tuvimos un caso de una mujer nicaragüense en una de las zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad en nuestro país. Fue identificada precisamente por una acción del eje 4 de la política que se llama la estrategia de atención itinerante, y es que 8 instituciones que brindamos atención directa nos trasladamos a una comunidad de difícil acceso donde las mujeres para llegar a los centros médicos o a las instituciones requieren viajar 2, 3, 4 horas. Y entonces, por esa razón es que no se desplazan o no tienen dinero para desplazarse, los buses no son tan seguidos, etcétera, etcétera. Esta mujer fue atendida en el marco de esta estrategia de atención itinerante, venía, digamos, con una situación, tuvo un intento de femicidio en Nicaragua de parte de su pareja, ella se viene para Costa Rica y nos cuenta toda su historia, que no puede regresar, que, ¿verdad? El agresor la anda buscando, tiene una hija con ella aquí, otro quedó con sus hermanos allá en el otro país, etcétera. Todo esto se los cuento para decirle que por lo menos en Costa Rica logramos darle el carnet de refugio, ¿verdad? Por la situación de riesgo que corre en su país. Y aquí ella fue muy acogida por la comunidad y eso es una de las cosas, yo no sé
¿verdad? A mí me mueven estas cosas de algunas comunidades que acogen, que acuerpan, que nutren a las mujeres, ¿verdad? Que llegan a nuestro país, porque todas somos de, ¿verdad? Podemos pertenecer a cualquier lugar. Entonces, María fue muy acogida, la comunidad fue quien llegó a presentarnos la situación de María y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer a nivel interinstitucional y ya María está legal en el país con su documento de refugio y esto para responderte que sí se puede. En el caso de Costa Rica, si hay condiciones de discriminación o de violencia donde corre en riesgo la vida de esta persona o de sus hijos e hijas, pues hemos logrado conseguir esta condición de refugio que le permite a ella estar más tranquila, puede trabajar en el país, inclusive, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que nos corresponde hacer en un marco de derechos humanos en todos los países. Gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Ah, bueno, aquí Carlos nos pone su consulta. Se las voy a leer. Dice que tenía problemas con el micrófono. Teniendo en cuenta que el tema de la violencia hacia la mujer es un tema social, cultural, inclusive político, se podría redirigir la campaña para el sector de educación, para que el sector de educación se empodere más con el tema. Tendría mayor impacto y se reducirían más los casos de violencia. Es más fácil corregirla desde edades más tempranas. No sé, Darcy, si te quieres referir a este comentario consulta. Adelante. Mira, el sistema de educación es el sistema más estratégico que con el que debemos trabajar. La educación formal debería ser donde confluyen una serie de acciones de las políticas y donde podamos trabajar más la necesidad o las necesidades que tenemos para promover ese cambio cultural, ¿verdad? O sea, ¿qué te digo? Estos ejes temáticos que yo les presenté del eje 1 y el eje 2 deberían estar abocados a trabajar en, ¿verdad? En el caso de nuestro país, la educación es gratuita y obligatoria. Todos los niños y niñas y jóvenes deberían estar ahí en las escuelas y colegios, pero ciertamente no todos están ahí, ¿verdad? Entonces, debemos trabajar con la educación, con el sistema de educación y también en comunidad para abarcar a todos los chicos y chicas y promover este cambio, ¿verdad? Hay que abrazar a los chicos y las chicas en el sentido simbólico desde las canchas, desde las aulas, desde los espacios abiertos, desde las familias, desde todos los lugares y promover. Los educadores y las educadoras son también sumamente estratégicos, donde las campañas, las capacitaciones y todas las estrategias, bueno, principalmente estas dos, deberían estarse trabajando con personal de educación. Hay anécdotas de anécdotas en esto, nosotras que hemos trabajado y me imagino que algunos de ustedes o algunas de ustedes con ellos y ellas, la cultura utiliza de alguna manera a las personas en el sistema educativo para mantener una cultura de desigualdad, ¿verdad? Entonces, ciertamente es ahí donde necesitamos centrarnos. En otros espacios también no los podemos dejar en el olvido porque entonces ¿verdad? Se nos vuelca la situación. Pero en el caso de la educación es central, es determinante para hacer cambio cultural. Muchas gracias, Darcy. Y perdón a Aldacira que me salté su comentario, lo voy a leer. Dice, saludos desde Panamá. Me parece importante que desde la primera infancia se trabaje con las niñas y niños, que se aprendan a respetar y valorar. Ya como adultos, si tienes introyectado que solo con una pareja puedes salir adelante, poco es lo que logramos cambiar. Adelante, Darcy. ¿Cómo
Ese es uno, bueno, si lo pudieron ver ahí, es uno de los ejes temáticos, el amor no romántico. Y le pusimos así precisamente para deconstruir esa idea imaginaria, ¿verdad? Esa idea romántica de lo que es el amor. Pues el amor es maravilloso, es lindo, es, ¿verdad? Es, mueve sentimientos y emociones, pero, pero es un amor en igualdad de condiciones, es un amor que nos permita ser libres, es un amor que nos permita mantenernos como personas individuales desde lo que queremos, desde los sueños, desde las necesidades, etcétera, que nos vamos a unir en algún momento y nos separamos en otro, en el sentido de que puede alguno o alguna seguir su camino de acuerdo a sus sueños y necesidades, ¿verdad? Pero no podemos desde ningún punto de vista seguir. Es que el amor no romántico es una de las formas que más utiliza este sistema de dominio para precisamente dejar o ubicar a las mujeres en un lugar para que no se suelten, ¿verdad? Entre más sujetas estén a un hombre, más unidas, más simbióticas estén a un hombre, un hombre, ¿verdad? Machista, hegemónico, y no, ciertamente no todos son así, pero al estar en esa condición, ¿verdad? Donde no es persona, donde es como un objeto para él, pues él puede dominar, puede gobernar, puede poseer, puede someterla. Entonces es lo que se busca desde el amor romántico. Por eso hay que deconstruirlo y hay que verlo desde otro lugar, donde mantenemos libertades, donde mantenemos quiénes somos, sueños y demás. Muchas gracias, Darcy. Veo por aquí la manita de Rosalind. Adelante, Rosalind. Sí, tal vez me parece importante y Darcy nos puede ampliar un poquito en el comentario justo de Aldacira, porque tenemos desde el INAMU se ha hecho un trabajo espectacular con el tema de nuevas masculinidades y se ha trabajado con hombres adultos en círculos de diálogo y demás. Entonces también, así como creemos que hay casos perdidos, hay casos que se pueden rescatar donde se hace reflexión. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Donde se hacen reflexiones, ¿verdad? Y han tenido muy buenos resultados. Tal vez Darcy nos puede contar un poco la experiencia porque me parece que es un trabajo espectacular que han hecho desde el INAMU alrededor de este eje 2, ¿verdad? De nuevas. Muchas Gracias. gracias. Adelante, Darcy. Hace tiempo no veo a Rosalind, solo aquí. Hace años. Vea, el eje 2 es muy importante, pero no muchos hombres están dispuestos a hacer ese diálogo. Actualmente tenemos una consultoría para trabajar en todo el país, precisamente este eje, y hemos tenido dificultades para conseguir el número de personas o el número de hombres que se requiere para cada grupo. Obviamente, cuando ya están ahí, si se mantienen en el proceso, van a notar la necesidad y las ganancias que pueden tener al reflexionar y al hacer cambios sobre estas masculinidades hegemónicas. Porque la pretensión es que mujeres y hombres, personas en este planeta, podamos vivir en igualdad de condiciones. Ni unos arriba ni otros abajo, sino que, ¿verdad? Cuando a los hombres se les exige que no llore, que no, ¿verdad? Que es el que tiene que mantener la casa, que es el que tiene que saber siempre todas las respuestas, etc. Desde esta concepción hegemónica del poder que puede gobernar, que puede someter, claro, muchos se enganchan desde ahí, ¿verdad? Desde que pueden hacer y decidir y gobernar, pero ciertamente hay otros que están dispuestos a hacer cambios que les permitan tener una vida diferente, donde ellos sean parte de una construcción social para tener igualdad de condiciones, para que no se ejerza esa violencia. Y nos hemos topado con casos interesantes, ¿verdad? De hombres que realmente, y tenemos compañeros que le apuestan a esto y que han dado su trabajo para promover
este cambio cultural, ¿verdad? Necesitamos que más hombres se involucren, necesitamos que más hombres, ¿verdad? Puedan construir su masculinidad desde otro espacio donde se pueda negociar, donde se pueda hablar, donde se pueda enamorar, pero de una forma en que la otra persona también continúe con sus derechos, mantenga sus derechos. Muchas gracias, nada más, bueno, déjenme ver que, no, básicamente son saludos, agradecimientos y creo que sí, creo que la verdad que siempre podemos trabajar las nuevas masculinidades aún con adultos mayores, nunca es tarde cuando de verdad logramos incidir y sensibilizar a las personas sobre este tema. Déjenme ver algún otro comentario, alguna otra manita. Ok, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, antes de agradecerle a Darcy, todavía no vamos a cerrar, voy a pedirle a nuestro compañero Edgardo que nos apoye con la fotografía, si eres tan amable. Edgardo, quedas a cargo. Sí, perfecto, muchas gracias. Vamos a dar entonces unos segundos para invitarles a todos los que puedan abrir sus cámaras para que podamos tomar la primera fotografía de grupo. Perfecto, ya estamos viendo, varios la están habilitando. Si puede abrir su cámara, vamos a dar unos segundos más. Excelente. Vamos entonces en este momento a tomar la primera fotografía. Para quienes aún no han abierto su cámara, aún están a tiempo. Perfecto, tenemos un cuadro lleno ahorita. Vamos con la primera fotografía en 3, 2, 1. Ok, perfecto. Y vamos a tomar otra fotografía para quienes recién acaban de abrir sus cámaras. Vamos nuevamente en 3, 2, 1. Y una última más, porque hemos tenido más cámaras abiertas. Vamos en 3, 2, 1. Ok, perfecto. Ahora sí, ya hemos tomado la fotografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Realmente agradecer desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros y Ministras de Salud de Centroamérica y República Dominicana, Darcy, agradecerle sumamente por su tiempo, por su experiencia, por su conocimiento que ha compartido con toda la región de Centroamérica y República Dominicana. Y es más, creo que vi gente también de Brasil. Así que muchísimas gracias por esta experiencia y por todo lo que nos ha comentado. Cedo la palabra a mi compañera Rosalind. Igual me uno a Cintia de agradecerle a Darcy, es una persona que conozco hace muchos años y sí, tenemos mucho de no vernos. Es una persona de la cual he aprendido muchísimo. Hace muchos años trabajamos juntas dando tallercitos y demás, ¿verdad? De verdad que mi admiración y mi respeto siempre. Esperamos que haya sido un espacio de mucho aprendizaje, un espacio de reflexión sobre todo para cada y cada uno de ustedes y sobre todo que se lleven toda esta información y la puedan compartir, revisarla, analizarla, ¿verdad? Y vamos a estar, como dijo Cinti, compartiendo ahí en el chat los insumos. De verdad sería genial que lo puedan revisar y que lo puedan compartir con otras personas. De verdad que les agradecemos mucho el tiempo. Sabemos que tienen agendas apretadas, siempre se los digo, ¿verdad? Entonces, que puedan sacar un espacio para capacitarse, para aprender un poquito más, de verdad que se agradece. Esperamos que nos acompañen en la próxima, ¿verdad? Ahí Cintia les estará mandando los links y demás, y que tengan un día súper bonito y muy provechoso. Muchas gracias, Rosalind. También hacer el uso de la palabra a nuestra compañera Eva del INAM, que también es parte de la presidencia pro tempore de la comisión. Adelante, Eva. Hola, hola, buenos días. Agradecerles a todas las personas que se lograron conectar, que participaron, que hicieron consultas y a Darcy por esta excelente ponencia tan pedagógica además, ¿verdad? En todos estos temas que de repente puede ser como muy complejos de entender cómo pasar, ¿verdad? De entender esto de la igualdad y demás a algo tangible como una política y cómo se hace el seguimiento, ¿verdad? Para alcanzar estos objetivos de igualdad de género entre hombres y mujeres. Entonces, agradecerle de verdad por esta exposición y a todas ustedes por haberse conectado. Que estén bien y que pasen bonito día.
Buen día, gracias. Y les haremos llegar en unos días la presentación, si Darcy está amable de compartirnosla, y también la grabación. Así que buenos días y un abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. Feliz